Capricornio, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. En esta lectura vamos a ver 12 mensajes de las 12 casas para el mes de mayo. Una lectura bastante completa. Y vamos a empezar primero con la casa 1, vamos a ver qué mensaje hay allí para ti. ¡Wow! Durante este mes de mayo tienes la carta del Rey de Oros. Vas a estar en una posición privilegiada. Eso es lo que estoy viendo para ti, Capricornio. Rodeada y rodeado de muchas bendiciones. Y ustedes saben, si ya tienen bastante tiempo conmigo, que si aquí te sale una carta pesada y el mensaje que yo recibo es fuerte, te lo doy. Y en estos instantes me están hablando de que la energía general del mes para ti va a ser una energía en donde tú vas a estar en control, en donde tú vas a estar en poder, en donde vas a tener una posición privilegiada. ¡Qué bueno! Esta carta también te puede estar hablando de ascensos, promociones en tu vida, en tu trabajo, de nuevas oportunidades de trabajo también para ti que se van a presentar. Pero yo te veo principalmente a ti tomando el liderazgo, teniendo el control, en una posición de mando. Ya sea también en tu propio negocio o en la empresa para la cual estés trabajando. Y si estás buscando trabajo, esto podría ser una oportunidad que se te va a estar presentando pronto también. Alguien podría estar confiando en tus habilidades y en tu experiencia previa. Muy bien. Vamos a ver el mensaje para la casa 2 en las finanzas. ¿Cómo se va a estar manejando esa energía para ti? ¿Qué mensaje tienes allí? ¡Wow! Y mira las cartas tan maravillosas que te han salido para las finanzas. El As de Espadas y el As de Bastos. Dos cartas súper poderosas para ti. Y están en el aspecto financiero. Aquí hay firmas de contratos sin duda alguna. Mira cómo ambas cartas tienen una mano que sale del cielo. Dios, el universo, las estrellas, en lo que tú creas van a estar a tu lado, llenándote de bendiciones. Y estos son regalos que vienen para ti de Dios, del universo. Abundancia financiera, no hay duda al respecto. Esto también yo veo firmas de documentos. Esto podría representar alguna compra, tal vez durante el mes de mayo. Capricornio, quieres hacer una compra de un auto, quieres hacer una compra de una moto, de una Vespa. Algo que quieres comprar. Esto puede ser también un terreno que estás pensando en comprar, una nueva casa. Vas a tener esa gran bendición a tu alrededor. Para quienes han estado esperando recibir un dinero tal vez por parte de un préstamo o de un banco, me está llegando a la mente esa idea, colocaron en la mente la imagen de un banco. Así que esto podría hacer referencia a estar recibiendo dinero. Tal vez firmas de préstamos, firmas de tarjetas de crédito van a estar bastante favorables para ti. Me están haciendo bastante el llamado a la atención también a estos animalitos que aparecen aquí. Y para algunos de ustedes tal vez podrías estar invirtiendo, tal vez estás pensando en invertir en el cuidado tal vez de tu mascota si la tienes. O tal vez estás pensando en trabajar o hacer algún tipo de voluntariado, alguna ONG, organización no gubernamental para recolectar dinero en base a protección de los animales. Para algunos de ustedes muy particular parece que han estado trabajando o vienes luchando para que en tu país firmen o en tu ciudad o en tu pueblo firmen algún tipo de ley con respecto a protección de los animales. Me está indicando que tal vez necesitaban llegar a cierta suma de dinero. Eso lo van a estar logrando, sí van a poder lograr esa firma de esa protección legal. Para otros, si no tiene nada que ver con eso, pues es la firma de documentos que van a permitir que llegue dinero a tus manos o las compras de algo grande, algo importante. En la casa número 3, la casa de la comunicación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del 10 de espadas. Ok, Capricornio, yo te dije, cuando salen unas cosas pesadas yo te lo digo. Y apenas vi esta carta, lo primero que vino a mi mente fue esta frase de si no hay nada bueno que decir, mejor no decir nada. Y esta energía, este mensaje, esa es la canalización que tengo para ti. Recuerda siempre, el fondo es lo importante. Si no hay nada bueno que decir, si no va a compartir una opinión positiva, es mejor quedarse en silencio. Y esto puede aplicar para ti, o puede aplicar a una persona que se esté acercando a ti a meter su lengua,
en algo que tú estás haciendo y tal vez tú vas a decir así como que no pedí tu opinión, pero eso puede funcionar viceversa también. Así que recordar esa frase, ver cómo te manejas entonces de esa manera, y mantenerte siempre entonces del lado positivo. Como te digo una vez más, puede ser tú o puede ser una persona que se acerca a ti, y es en algunas ocasiones mejor mantener silencio. Porque me viene a la mente también esta idea como si algunos de ustedes pues das un consejo y por alguna razón siempre estás en lo correcto cuando das un consejo, y luego la persona a la cual le diste el consejo no te escucha, hace lo que le da la gana, y le va mal, y después viene a acercarse a ti a pedirte apoyo. Y entonces esa energía en donde no tienes que decirle a esta persona, te lo dije, no me hiciste caso, porque es como echarle sal a la herida. Es más que todo brindar entonces más compasión y brindarle amor a esta persona. Y ya tú sabrás dentro de ti, no me hiciste caso, por eso te pasó eso. Pero es muy distinto a que eso quede contigo, a que se lo expreses a la persona. Atentos, una vez más, no estoy diciendo que ustedes sean así, esto puede ser también viceversa. Alguien se acerca a ti y te dice, yo te lo dije y no me hiciste caso. Entonces es como buscar la manera de no permitir que eso te afecte, ¿no? Y si, es más, si cuando veas a esa persona que viene acercándose, decir inmediatamente, no, ni me lo digas, por favor, porque vamos a salir de problemas. Ni me digas que te lo dije, porque se va a formar un problema. Hay algo de eso allí. Puedes estar viendo cosas o situaciones también a tu alrededor en las cuales te están recomendando, es preferible que si eso no te está afectando a ti ni a tus seres queridos de una manera directa, no te metas. Yo paso el mensaje. Recuerda muy bien que al final del día tú haces lo que tu corazón te indique. Si tu corazón te dice, yo voy a decir esto porque pues tengo que decirlo, por supuesto que siempre escucha tu intuición. Casa número 4, un mensaje para la familia. Vamos a ver qué pasa aquí. Recuerda suscribirte, dejar tus deditos para arriba, tus likes. Eso apoya a mi canal y hace que podamos llegar este mensaje a muchísimas más personas. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas de Capricornio compartiendo este video. En la casa 4, la casa de la familia, tienes la carta del 9 de bastos. Y esto me está indicando de que la familia va a estar siempre a tu lado, en las buenas y en las malas. Y durante este mes de mayo ustedes van a poder percatarse de cómo tienen ese apoyo de parte de sus seres queridos. Esto puede ser que tú estás necesitando el apoyo de algún ser querido o un ser querido está necesitando tu apoyo, más que todo emocional. Esto podría representar la terminación de una relación en la familia, de una pareja en la familia, y tal vez esta persona sintiéndose mal y con eso cae la carta de la comunicación en donde tal vez tú le advertiste a este familiar tuyo, oye, no te juntes con esa persona, no salgas con ese chico, con esa chica porque no te va a ir bien y efectivamente no le fue bien. Entonces esa energía de que la familia va a estar necesitando el apoyo de los otros para poder salir adelante, para que las cosas puedan emocionalmente establecerse y la familia va a estar allí. Hay algo con eso, me mantienen al tanto ahí en los comentarios o si quieres en mis redes sociales también @jtarot7. Vamos a ver la siguiente casa, casa número 5, el mensaje para los que estén solteros. E igualmente, si quieres detalles más a profundidad en el aspecto del amor, sígueme en mi canal de amor, J Tarot Amor. Allí también voy a estar publicando lecturas de amor. Wow, para los que están solteros, tienes la carta del 9 de espadas. Y cuando veo esto, siento que algunos de ustedes están luchando contra algún tipo de estereotipo o algún tipo de estigma. Más que todo siento la palabra estereotipo para quienes están solteros. Es algo que constantemente has estado siempre tratando de vencer, tratando de luchar en contra de esto. Tal vez sea la opinión de las personas que están a tu alrededor que de alguna manera u otra te han estado afectando. Y el mensaje para algunos de ustedes es siempre hacer lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Esta carta es maravillosa porque tú estás tomando control, estás tomando la espada y estás venciendo esos demonios que pueden estar apareciéndote en algunos momentos en tu vida. Y siento que esos demonios que pueden estar a tu alrededor torturándote, obviamente no de una manera literal, pueden ser pensamientos o frases o palabras que alguien te pudo haber dicho en el pasado que te dejaron marcado, para ser una persona exitosa tienes que estar casada o casado.
Y eso tal vez es algo que te ha dado vueltas y tú dices, pues yo no me quiero casar, yo soy feliz soltero o soltera. Y hay personas tal vez constantemente preguntándote en la familia o en tu vida, oye, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo tienes hijos? ¿O cuándo tienes lo otro? ¿Y cuándo tienes esto? Entonces te veo en una lucha en contra de las masas, ¿no? En contra de lo que los otros quieren o dictaminan según la sociedad que tienes que tener para poder ser feliz. Yo te veo a ti estableciendo tus propias reglas. Y el mensaje que es yo estoy aquí para decirte que está bien que tú quieras establecer tus propias reglas, está bien que tú quieras vivir tu vida a tu manera, casado o sin casarte, casada sin hijos, o soltera y con hijos, como quieras vivirla, está bien, pero siento ahí cierta presión en algunos de ustedes. Esto también puede ser algo que está viviendo algún hijo o nietos tuyos. Lo importante es que salen adelante de esto. Lo importante también es saber de que tú puedes establecer las reglas de tu vida y de tu futura relación como tú quieras. Vamos a ver la casa número 6, un mensaje con respecto a la salud. Esto no es un reemplazo a una cita médica ni un tratamiento. Yo aquí te voy a dar un consejo, una guía de lo que yo estoy viendo que podría afectarles a algunos de ustedes, no a todos. Y dado el caso, siempre recurrir a un doctor o una doctora idóneos, con reconocimiento, en un lugar oficial para que puedan ser atendidos y tener su diagnóstico y tratamiento. Bueno, en la salud sale la carta del sol. Y el mensaje que tengo para algunos de ustedes con respecto a la salud tiene que ver con la exposición al sol. Me están indicando tal vez que tienen alguna marca, algún lunar, así, algún lunarcito, algunas marcas, algunas pecas o algo que tal vez ha cambiado su forma, tiene alguna forma tal vez irregular, o pueden estar algunos de ustedes presentando tal vez daños en la piel por exposición al sol. ¿Hay algo con respecto a eso? Así que si es el caso que estás viendo que tienes alguna peca o algún lunar o tienes alguna protuberancia en la piel, lo siento más que todo para ustedes en la piel. Por supuesto, vayan a atenderse para que les hagan un diagnóstico y les envíen un tratamiento para establecer exactamente qué es lo que está sucediendo con ustedes, ¿no? Así que aquí pueden haber daños en la piel por exposición al sol. Para otros también podrían estarte indicando que si vas a estar acudiendo a actividades al aire libre, vas a salir a correr, vas a ir a la playa, tienes algún tipo de aventura planeada, vas a subir una montaña, que utilices protector solar. Bien siempre cubierto, con un gorrito y con tu protector solar. Porque me están marcando también, me viene a la mente la idea de que alguien puede ir a la playa en los lugares que se pueda y tal vez podrían llegar a tener sunburn, quemaduras por medio del sol. Que sabes, que quedan así como todos con la piel irritada, quemada, ¿no? Por el sol, por exposición al sol. Así que cuidado con esa energía, protegerse siempre con sus bloqueadores y siempre con esta situación. Bueno. En la casa número 7, un mensaje para la pareja. En la casa 7 sale la carta del 7 de bastos. Y aquí hay un conflicto, pero este conflicto, si te fijas, está dirigido hacia uno de los dos de la pareja. Y esto podría ser, estas personas son amistades o son familiares que tal vez no están de acuerdo contigo, no están de acuerdo con tu pareja. Y siento también que este mensaje recae en lo que te había mencionado de estas energías de la gente metiche, porque siento de que hay gente a tu alrededor que quiere decirte cómo vivir tu vida de pareja, que tal vez creen una imagen de una pareja mucho más tradicional mientras ustedes están estableciendo sus propias reglas. Entonces hay esa energía donde siento que gente se está metiendo con ustedes, tanto para los que están solteros que quieren establecer sus propias reglas, como para quienes están saliendo con alguien o están casados, donde gente externa está creando conflicto por querer que ustedes sigan una línea particular. Puede ser incluso hasta una línea religiosa particular. Tal vez tú eres de una creencia religiosa, tu pareja es de otra, y está el conflicto porque la familia de uno de los dos quiere que ambos se casen por un tipo de iglesia o por un tipo de creencia, y ahí hay como este conflicto. Déjame sacar una carta más, a ver cómo se resuelve esto. La carta de la emperatriz. Esto también podría tener que ver con hijos o nietos
que están por tener o que ya han tenido y están con esta energía de si los bautizan o no los bautizan, o bajo qué religión los bautizan, o qué procedimiento, qué tipo de ceremonia se hace. Hay algún tipo de conflicto con esto durante el mes de mayo. Una vez más, se resuelve de una manera pacífica, pero va a tomar tiempo. Yo se los dije con mucho cariño y mucho amor. Yo les doy los mensajes como los recibo. Yo no te voy a decir, ay, esto no te preocupes, esto mañana se resuelve. Yo veo que toma tiempo para que se resuelva, pero sí se resuelve. ¿Ok? Y para algunos de ustedes tal vez no sean tus hijos, tal vez sean tus nietos o tus bisnietos. Y ahí está el conflicto con ellos de bajo qué tipo de creencia los van a bautizar o qué tipo de ceremonia van a llegar a tener. Casa número 8, un mensaje para tu intimidad, tu energía íntima. El mensaje que estoy viendo aquí con esta reina de espadas me está indicando de que algunos de ustedes tienen que conectar un poco más consigo mismos, consigo mismas, con su cuerpo. Y esta energía de estar feliz, esta energía de amarte y quererte como eres. Si quieres hacer algunas mejoras, por supuesto que puedes hacerlas, pero que sean esas mejoras para ti, porque tú quieres, no para complacer a nadie. Especialmente si también eso puede ayudar de alguna manera u otra a tu autoestima o a sentirte mejor en el aspecto de la salud. Pero sí siento con esta carta de la Reina de Espadas, recuerda que yo canalizo mensajes, de que es necesario que algunas de ustedes estén más felices consigo mismos y que se amen. Pues todos somos seres divinos, todos somos seres amados y queridos por Dios, por el universo. Perfectos en nuestra imperfección. ¡Qué belleza! La casa número 9. Quiero hablarte rápidamente. Vamos a ver. La carta del 7 de oros. Con esta carta en esta casa yo te hablo acerca de viajes. Puede ser incluso hasta educación. Y el mensaje que tengo aquí para la educación me están indicando de alguien que podría estar tomando dinero. Y esto puede ser tú, puede ser tus hijos o tus nietos, puede ser tu pareja. Parece que hay como un fondo de ahorros que tal vez tienes tú o tienes la familia, un fondo de ahorros para los estudios. O tal vez eres tú que tienes un dinero ahorrado para un viaje y de alguna manera veo que tal vez estás picando ese dinero poquito a poquito. Picas ese dinero, picas ese dinero, picas ese dinero. Bueno, y si es algo urgente que obviamente necesitas ese dinero para poder comprar comida, para pagar la luz, para pagar el agua, por favor, claro que está muy bien que hagas eso, principalmente si estás teniendo dificultades financieras. Pero hay otro grupo de ustedes, tal vez, si me permites darte el consejo, que están picando ese dinerito que tienen guardado para una meta en particular, ya sea un viaje, estudios, una compra en particular que quieras hacer, en cosas que tal vez no son prioridad. Y ahí es donde está el llamado de atención entonces. Establecete un presupuesto para que no estés gastando el dinero por el cual has trabajado muy fuerte, has logrado ahorrar, para ya sea un plan tuyo o de seres queridos a tu alrededor, ¿no? Está esa energía. Siento a alguien que está picando así, como tomando el dinerito poquito a poquito, de algo que tenía planeado para una meta más grande. No veo que esto te afecte, pues todavía queda bastante dinero allí, pero solo cuidado con esa energía, ¿no? No te vayas a pasar de la mano. Casa número 10, un mensaje con respecto a tus sueños y tus planes. ¿Cómo va eso? Tus planes y tus sueños a futuro, por supuesto. Tienes la carta del Sota de Espadas. Yo te siento con mucha energía de defenderte, mira. Con mucha energía de tener que... Y esto puede ser tal vez una energía tuya, que tienes que constantemente estarle probando al resto del mundo de que eres suficiente. De que tienes una meta, de que tienes un proyecto. Pues te siento siempre en esa constante lucha. Y esto lo veo de esa manera una vez más. Para algunos de ustedes tener que demostrarle a la gente o a ti misma o a alguien de que defender tus sueños, de que tienes que defender tus sueños. Está bien que lo hagas, ¿sabes? Pues está bien si tú tienes un sueño y viene alguien a decirte, ¡ay, que eso no lo vas a poder lograr! Tú le dices así, no. Yo por supuesto que voy a lograr y mucho más. Pero siento con esa energía de tal vez algunos de ustedes ya como en un punto así como que, ya, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo voy a tener que estar defendiendo mi punto de vista? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar defendiendo mis planes, mis sueños? Esto es lo que yo quiero hacer y punto. El que no le gusta, pues que se vaya. ¿Sabes? Siento como esa energía para algunos de ustedes así como de, ya basta.
Pero con esta carta del Sota de Espadas te veo firme. Tú estás parado firme, parada firme, dispuesta a atacar a cualquiera que venga a cuestionarte, ¿sabes? Casa número 11, mensaje de tus amigos. ¿Cómo está esa onda con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo te afecta? La carta del ermitaño. Siento que durante este mes algún grupo de tus amigos o un amigo tuyo o una amiga tuya, una persona que tiene muchos más años que tú, tal vez de experiencia, de alguna manera u otra va a querer acapararte durante este mes. Tú te puedes estar sintiendo acaparada o acaparado por otra persona que te está absorbiendo todo el tiempo. Y esto no creo que esta persona lo esté haciendo de maldad, pero sí siento esta energía de que tal vez esta persona está necesitando algún tipo de ayuda, pero no se está atreviendo a decírtelo así, oye, ayúdame. Está enviando señales de humo y tú quedas así como que, pero ¿qué pasa? ¿Por qué insistes tanto en que no hablemos con esta persona o que no salgamos para este lugar? Mientras que esa persona está pasando por un gran problema, si ya está marcado ahorita mismo, y mira que conecta esto con la carta del 9 de espadas, háblale y dile, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Hablemos, ¿sabes? ¿Qué te pasó? Cuéntame, no te voy a juzgar, yo te escucho. Ni siquiera es que voy a opinar, si quieres nada más te escucho. Y mira que recuerda que hay algo aquí con los amigos, ¿eh? Parece que hay un amigo que es un poquito mayor, que tiene experiencia, mayor que tú, y puede ser pues mayor por un año, pero que necesita desahogarse o necesita hablarte, pero no lo quiere hacer por el temor ese, te lo dije, ¿sabes? Y en la casa número 12, cierre de ciclos, vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti. La carta del Caballero de Oros. Viene una remuneración para tu vida en base a acciones buenas que has tomado. Puede tomarse su tiempito en que esta remuneración llegue a ti, pero viene en camino, ya está lista para ti. Hay una lección que has aprendido de todas las lecciones que se tienen que aprender, por supuesto, en esta vida, pero hay una gran lección que has aprendido y que el universo dice, ok, ahora te toca a ti. Vamos a ver cuál es el mensaje para tu alma. Agotamiento. Tu alma necesita un descanso y tal vez esa energía de constantemente estar como en una lucha, de constantemente estar a la defensiva, es el momento entonces de buscar la manera de desconectarte y recargar tus energías, pues tu alma necesita recargarse. Muchísimas gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo, recuerda suscribirte a este canal y también a mi canal de amor, te mando un fuerte abrazo una vez más y te decreto mucha luz y progreso.